La historia que estás a punto de escuchar no solo es una de las más aterradoras del continente, sino también una de las más enigmáticas del crimen moderno. Un caso que desafía la comprensión humana, donde la violencia, el abandono y el horror se entrelazan con una mente que nunca conoció la empatía. Esta es la historia de Pedro Alonso López, el hombre que sería recordado como el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en la ciudad de Santa Isabel, al sur de Colombia, en un hogar marcado por la pobreza y la violencia. Su madre, una mujer que se ganaba la vida vendiendo productos en las calles, tuvo a Pedro como su séptimo hijo, en un ambiente donde la supervivencia era la única prioridad. Su padre era un miembro de la milicia liberal que participó en los enfrentamientos durante la violencia, ese periodo sangriento que desgarró a Colombia durante la mitad del siglo XX, murió antes de que Pedro cumpliera un año. Desde entonces, su madre debió criar sola a todos sus hijos, en medio de una realidad donde la miseria y el miedo eran pan de cada día. Desde pequeño, Pedro vivió en un entorno donde el afecto y la estabilidad eran inexistentes. Los castigos físicos, los gritos y la desesperación eran parte del paisaje cotidiano. En su niñez no hubo juegos ni educación emocional, solo hambre, abandono y rabia. Cuando tenía alrededor de 8 años, un episodio marcaría para siempre su destino. Pedro fue sorprendido por su madre intentando abusar de una de sus hermanas menores. Ella, llena de furia, lo golpeó salvajemente y lo echó de la casa. A esa corta edad, Pedro quedó solo en el mundo. Sin nadie que lo buscara, sin un lugar a donde ir, comenzó a vagar por las calles de la ciudad, convirtiéndose en un niño de nadie. Durante los años siguientes, sobrevivió entre la basura, durmiendo bajo los puentes o en los mercados. Se alimentaba de restos y aprendió a desconfiar de todo. Sin embargo, también aprendió a observar, a leer los gestos, a reconocer las debilidades de las personas. Ese instinto, que en otros sería de defensa, en él se convertiría más tarde en su herramienta de caza. Fue durante esa etapa callejera que, según su propio relato, un hombre lo engañó ofreciéndole comida y techo. En lugar de eso, lo llevó a un lugar apartado, donde fue abusado durante varios días antes de ser abandonado nuevamente. Pedro tenía apenas 9 años. Y aquel trauma selló la visión del mundo que lo acompañaría hasta el final de sus días. En su mente, el dolor se mezcló con el odio, y el odio con el placer de dominar. A los 12 años, una pareja de estadounidenses que realizaba obras de caridad lo encontró durmiendo en las calles. Conmovidos por su situación, decidieron llevarlo a un internado donde podría recibir educación y una vida más digna. Por un tiempo, pareció que el destino le ofrecía una nueva oportunidad. Pedro se mostraba obediente, inteligente y servicial. Pero esa calma duró poco. Meses después, fue sorprendido intentando abusar de un niño más pequeño. El escándalo fue tal que lo expulsaron inmediatamente. De nuevo, Pedro volvió a las calles. Esta vez decidió viajar hacia el interior del país, buscando sobrevivir entre ferias y plazas. Fue en esa etapa cuando comenzó a robar para comer y, eventualmente, a cometer sus primeros delitos mayores. Los mercados populares se convirtieron en su territorio. Robaba carteras, relojes o lo que encontrara. Pedro cruzó la frontera hacia Ecuador, un país donde creía que nadie lo conocía. Allí, continuó con pequeños delitos, pero también empezó a desarrollar una fijación: las niñas pequeñas. Según su testimonio, veía en ellas la pureza que nunca tuvo. Una visión perversa, producto de una mente rota por el abuso y el abandono. No tardó en tener sus primeros enfrentamientos con la justicia. Fue arrestado varias veces por robos menores, pero siempre salía en libertad. Nadie imaginaba que ese joven silencioso y aparentemente dócil ocultaba el germen de un asesino serial. En los años siguientes, su comportamiento se volvería cada vez más errático. Se movía entre Colombia, Ecuador y Perú,
viviendo como un nómada. Nadie sabía realmente de dónde venía ni hacia dónde iba. Durante su paso por Ecuador, la desaparición de niñas comenzó a aumentar de manera alarmante. En zonas rurales, mercados y terminales, las familias comenzaron a reportar que sus hijas desaparecían sin dejar rastro. Al principio, las autoridades no prestaron atención. Pensaban que se trataba de casos aislados o fugas domésticas. Pero con el tiempo, el patrón se hizo evidente. Todas las víctimas eran niñas entre los 8 y los 12 años. Todas desaparecían a plena luz del día. Y en todos los casos nadie parecía haber visto nada. Pedro aprovechaba su aspecto inofensivo y su habilidad para inspirar confianza. Les ofrecía dulces, juguetes o una promesa de trabajo a cambio de unos pocos minutos de acompañarlo. Luego, las llevaba a lugares apartados, donde cometía sus crímenes. A veces, enterraba los cuerpos. Otras veces, simplemente los abandonaba. Su capacidad para moverse entre países lo hacía casi imposible de rastrear. Y mientras las autoridades investigaban sin resultados, su lista de víctimas crecía de forma espeluznante. Con el paso de los años, Pedro Alonso López se convirtió en un fantasma. Un hombre sin hogar, sin familia y sin identidad fija, que cruzaba las fronteras a pie, aprovechando los vacíos legales y la indiferencia de las autoridades. Su cacería se extendió por Colombia, Ecuador y Perú, dejando tras de sí un rastro de dolor que solo mucho tiempo después sería comprendido en toda su magnitud. Así comenzó la historia del hombre que sería conocido como el monstruo de los Andes, una figura que combina los elementos más oscuros del alma humana: la crueldad, la manipulación y la total ausencia de remordimiento. Un asesino que, según su propia confesión, acabó con la vida de más de 300 niñas en 3 países diferentes. Durante la década de los 70, América del Sur vivía una época convulsionada. En Colombia, las guerrillas y el narcotráfico comenzaban a expandirse. En Perú, los movimientos insurgentes tomaban fuerza. Y en Ecuador, la pobreza en las zonas rurales generaba migraciones internas constantes. En medio de ese panorama, un hombre solitario caminaba entre los pueblos, disfrazando su verdadera naturaleza tras una sonrisa amable y una voz serena, aunque pocos sabían quién era realmente. Según su propio testimonio, su etapa de venganza comenzó cuando llegó a la región de Ambato, en Ecuador. Allí, empezó a recorrer los mercados populares, donde las familias indígenas vendían sus productos. Las niñas pequeñas solían ayudar a sus madres, caminando solas entre los puestos, mientras los adultos negociaban. Pedro, con un tono afectuoso, se acercaba y les ofrecía dulces o pequeños obsequios. A veces les prometía juguetes. A otras les decía que conocía a alguien que les daría ropa o comida. En cuestión de minutos, las pequeñas confiaban en él. Era su estrategia. No recurría a la fuerza al principio, sino al engaño. Después las llevaba a los alrededores de la ciudad, donde el paisaje se volvía agreste, con quebradas y montañas cubiertas de neblina. Allí, en medio del silencio, cometía sus crímenes. Era un ritual macabro que repetía una y otra vez, con frialdad metódica. Con el tiempo, comenzó a perfeccionar su modus operandi. Buscaba lugares donde la pobreza y la falta de control estatal eran absolutos. Prefería a las niñas indígenas o campesinas porque, según él, nadie las buscaba. Esa afirmación, aunque brutal, reflejaba una realidad trágica. Muchas de las víctimas eran invisibles para el sistema. Sus desapariciones pasaban desapercibidas. Las familias, sumidas en el miedo y la resignación, rara vez acudían a la policía, y cuando lo hacían, eran ignoradas. En poco tiempo, las desapariciones se multiplicaron. En los pueblos andinos comenzaron a circular rumores sobre un espíritu maligno que se llevaba a las niñas. Algunos decían que era el castigo de los dioses, otros que se trataba de traficantes de órganos o brujos que hacían sacrificios humanos. La superstición se mezclaba con el miedo.
y nadie imaginaba que detrás de esos rumores se escondía un solo hombre. Pedro López se movía con inteligencia. Nunca permanecía mucho tiempo en un mismo sitio. Cuando sentía que la atención se incrementaba, cruzaba la frontera. A veces hacia el sur, hacia Perú, otras hacia el norte, regresando a Colombia. No dejaba rastros, no escribía cartas, no tenía amigos ni cómplices. Era un lobo solitario, que vivía solo para satisfacer su impulso destructivo. Su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas era espeluznante. Muchos años después, cuando fue capturado, declaró que lo que más disfrutaba era ver el miedo en los ojos de las niñas justo antes de morir. No lo decía con remordimiento, sino con una frialdad aterradora, como quien recuerda una hazaña. Mientras tanto, en las ciudades más grandes de Ecuador, comenzaban a aparecer reportes dispersos de cuerpos encontrados en zonas rurales. En la mayoría de los casos, eran niñas desaparecidas semanas atrás. Los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición, lo que hacía difícil determinar la causa exacta de la muerte. Los periódicos locales publicaban pequeñas notas sobre las desapariciones, pero las autoridades no lograban establecer un patrón. Eran años en que la cooperación entre países sudamericanos era casi inexistente y los sistemas de identificación criminal eran precarios. El caso se mantuvo en silencio durante años, hasta que, a finales de esa década, los rumores se convirtieron en alarma nacional. En Ambato, Loja y Cuenca, las desapariciones se contaban por decenas. Los padres comenzaron a organizarse por su cuenta, recorriendo los caminos y los mercados, intentando dar con el responsable. Pero Pedro siempre iba un paso adelante. De acuerdo con los testimonios que ofreció años después, en ese periodo llegó a asesinar una niña por semana, a veces más. Decía que prefería las zonas montañosas porque le permitían esconder los cuerpos fácilmente, y que el momento posterior al crimen era el único en que se sentía tranquilo. Era la calma del depredador después de la caza. Su mente funcionaba con una lógica propia. No buscaba dinero ni venganza específica. Lo movía una compulsión, una necesidad enfermiza de repetir el acto que lo hacía sentir poderoso. Era consciente de que lo que hacía era monstruoso, pero no le importaba. De hecho, se consideraba a sí mismo un elegido por el destino para limpiar la inocencia del mundo. Una frase que, al ser escuchada, estremeció incluso a los agentes que lo interrogaron años después. En los primeros años de la década de los 80, el número de desapariciones en Ecuador alcanzó niveles insostenibles. Los medios empezaron a hablar de un posible asesino en serie, aunque esa figura aún era poco comprendida en la región. La idea de que un solo hombre pudiera cometer decenas de asesinatos parecía imposible para la mentalidad policial de la época. El caso dio un giro cuando una niña logró escapar. En el mercado de Ambato, Pedro había intentado raptarla, pero algunos comerciantes sospecharon de su comportamiento y lo siguieron. Al darse cuenta, intentó huir, pero fue alcanzado por un grupo de hombres que lo retuvieron hasta que llegó la policía. Durante el arresto, Pedro se mostraba tranquilo. Sonreía, como si todo formara parte de un juego. Cuando los agentes comenzaron a interrogarlo, negó los crímenes, pero su actitud era extraña. Parecía disfrutar del proceso. En los días siguientes, su nombre comenzó a circular por los medios. Nadie imaginaba la magnitud del horror que estaba a punto de revelarse. Las investigaciones iniciales encontraron en su posesión varias prendas de ropa infantil, muñecos y pequeños objetos que pertenecían a las víctimas. Sin embargo, lo más aterrador llegó durante sus declaraciones. Pedro, con una calma perturbadora, comenzó a hablar de los crímenes. No lo hacía bajo presión ni con miedo. Parecía disfrutar describiendo cómo atraía a las niñas, cómo las convencía y lo que ocurría después. Confesó haber asesinado a más de 100 en Ecuador, otras tantas en Colombia y varias decenas en Perú. Los agentes, incrédulos, pensaron que mentía,
Pero cuando lo llevaron a los lugares que mencionaba, comenzaron a encontrar los cuerpos. La magnitud de sus confesiones sacudió a toda Sudamérica. Los medios comenzaron a llamarlo el monstruo de los Andes, un título que lo acompañaría por el resto de su vida. Las autoridades ecuatorianas quedaron abrumadas ante la cantidad de restos encontrados. En muchos casos, las familias de las víctimas se negaban a creer que el culpable fuera un solo hombre, pero las pruebas eran innegables. Pedro conducía a la policía hasta zonas desoladas, donde señalaba con precisión los lugares en los que había enterrado a sus víctimas. Durante semanas, los equipos de investigación trabajaron en silencio, desenterrando restos humanos. La cifra crecía día tras día. Aunque nunca se pudo determinar un número exacto, las autoridades estimaron que superaba las 300 víctimas. Esa cifra lo convirtió en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia mundial. Lo más impactante fue su falta de remordimiento. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió con una frase escalofriante: «Las niñas eran tan puras que no merecían sufrir en este mundo. Yo solo las liberaba». Su visión distorsionada de la moral, su manera de justificar el mal y su aparente calma ante el horror hicieron que psicólogos y criminólogos de varios países se interesaran en estudiarlo. Durante su juicio en Ecuador, las pruebas eran abrumadoras. Los testimonios de los investigadores, las confesiones grabadas y los objetos encontrados lo condenaron sin lugar a dudas. Fue sentenciado a prisión por la muerte de más de 100 niñas en territorio ecuatoriano. Sin embargo, debido a las leyes del país, su condena máxima sería de solo 16 años. Una cifra que, comparada con la magnitud de sus crímenes, parecía una burla a la justicia. Pedro Alonso López fue recluido en el penal de García Moreno, uno de los más temidos de Ecuador. Allí, según los reportes, se mostraba siempre tranquilo, leyendo la Biblia y conversando con otros internos sobre el perdón y la salvación. Aseguraba que Dios lo había perdonado, que su alma estaba en paz y que su misión había terminado. Pero nadie podía creer en su arrepentimiento. Detrás de esa máscara de serenidad seguía habitando el mismo monstruo. El proceso judicial en Ecuador fue caótico. El sistema penitenciario estaba sobrecargado, y las pruebas, aunque contundentes, eran difíciles de procesar por el volumen de cuerpos encontrados. No existía una base de datos genética, ni un sistema forense capaz de identificar a todas las víctimas. Las autoridades tuvieron que apoyarse en testimonios, restos de ropa y objetos personales para reconstruir la magnitud de la masacre. Mientras tanto, Pedro parecía disfrutar de la atención. Durante las audiencias, mantenía una expresión tranquila. A veces sonreía al escuchar los cargos, como si no se sintiera aludido. Cuando los jueces le preguntaban por qué había hecho lo que hizo, respondía con frases que mezclaban misticismo y frialdad. «No soy un hombre malo, soy un instrumento de Dios. Él me eligió para llevarlas a un lugar mejor». Era un discurso perturbador, que combinaba fanatismo religioso con delirios de grandeza. Los psiquiatras que lo evaluaron coincidieron en algo. López no mostraba arrepentimiento ni empatía. Su diagnóstico fue claro: un psicópata con rasgos de narcisismo extremo y tendencias sádicas. Sin embargo, su inteligencia era superior al promedio. Sabía exactamente qué decir y cómo decirlo para manipular a quienes lo escuchaban. Uno de los expertos que lo entrevistó declaró que en más de 20 años de carrera jamás había conocido a alguien tan consciente de su propio mal. Pedro no actuaba por impulso ciego, sino por convicción. Planeaba, ejecutaba y recordaba cada crimen con precisión quirúrgica. En un tribunal colombiano se determinó que Pedro Alonso López padecía trastornos mentales, por lo que fue internado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, en 1998, los médicos dictaminaron que estaba recuperado y podía reintegrarse a la sociedad. Fue liberado con una simple firma. Desde ese día, su paradero se volvió un misterio. Versiones aseguran que fue visto en zonas rurales de Colombia.
Otras que cambió de identidad y huyó a Perú. Incluso se dijo que murió a manos de familiares de una de sus víctimas, aunque nunca hubo pruebas de ello. Lo único cierto es que, oficialmente, el monstruo de los Andes desapareció. Su caso sigue siendo un tema de estudio en universidades y centros criminológicos del mundo, no solo por la cantidad de víctimas, sino por el contexto en que actuó. Pedro López no era un asesino que operaba en la sombra de la modernidad, sino en una región marcada por el abandono, la pobreza y la indiferencia estatal. Con el paso de los años, su historia se convirtió en leyenda. Algunos lo recuerdan como el mayor asesino serial de América Latina, otros como un símbolo del fracaso institucional. Pero, más allá de los titulares, su legado es una advertencia. En los archivos de Interpol, Pedro Alonso López sigue apareciendo como desaparecido. No hay registro de su muerte ni rastro digital que confirme su destino. Algunos agentes creen que aún está vivo, cambiando de identidad y viviendo en zonas rurales. Otros piensan que fue asesinado hace años y su cuerpo jamás se encontró. Sea cual sea la verdad, su sombra sigue presente. En cada desaparición no resuelta, en cada niña sin nombre, en cada historia que nunca llegó a los medios. Porque los monstruos a veces no desaparecen, solo cambian de forma. La historia de Pedro Alonso López termina con más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente encontrado el número total de sus víctimas? ¿Dónde está hoy? ¿Y cuántos otros hombres como él existieron sin ser descubiertos? Quizás nunca lo sepamos, pero su nombre, el monstruo de los Andes, quedará grabado para siempre como un recordatorio de lo que ocurre cuando la oscuridad humana encuentra terreno fértil en la negligencia y el olvido. Si te gustó este caso, no olvides suscribirte y darle like al video. Hasta una próxima oportunidad.